Antonio Garci Nieto, disculpa el tiradero antes que nada, sabes, estoy dándole los últimos toques y cuando se habla de una enciclopedia se habla todavía de un tiempo más o menos como de 3 o 4 meses los últimos toques, digo entonces a un diccionario enciclopédico sobre las mujeres del tablado en nuestro país, una historia detallada y puntual de cada uno de los nombres. Ya sumo alrededor de 3,000 nombres de mujeres desde 1885 en nuestro país hasta 1985. Nunca dejan de ser cortes históricos arbitrarios las definiciones de estos marcos históricos para la elaboración de un trabajo como este. Pero tiene mucho que ver con el inicio de lo que después se conocería como el arte de las tiplés. En 1885 la influencia francesa en nuestro país ya era de tal manera que en los años 20 del siguiente siglo se dio cuenta de esta apoteosis que significó una de las ramas, porque estas surgieron en el teatro de revista, y se mantuvieron en el teatro de variedades. Una de esas variables, digo, fue el can-can, por ahí de mediados de los 20, que la ciudad luz, París, nos trajo como una de sus principales influencias. Hasta, desde luego, 1985, que es cuando muchos historiadores y grandes cronistas de nuestro país, como José Luis Martínez, cortan o digamos llegan a esa fecha con el sismo que sacudió, entre otras cosas, cómo se vivía la noche. Ese lapso de las mujeres que con sus piernas, que con su canto, que con sus provocaciones, eh, no sé, por ejemplo, utilizar mallas por primera vez en el tablado era muy importante, porque era toda una provocación. Mallas, me refiero, desde luego, este recubrimiento transparente de las piernas, o quitárselas. Imagínate cuántos nombres hay al respecto de ello. Y el lenguaje picoso como de perico que tenían para dirigirse, por ejemplo, en materia política a prácticamente todos los presidentes y a quienes aspiraban incluso a derrocarlos. Unas fueron sus simpatizantes, otras incluso fueron sus críticas y jamás se detuvieron ante eso. Son cambios. Y conste que no hablé de las rumberas, que significaron también con mucho esta suerte de doble moral, en donde siempre se tenía que identificar la libertad de las mujeres con algo pernicioso y con algo inmoral. En fin, el caso es que con esa enciclopedia lo que pretendo es encontrar un vericueto a través del cual mostrar cómo la lucha de las mujeres por su propia liberación ha sido fundamental porque ha significado también la liberación de las sociedades. Muchas de ellas fueron perseguidas, censuradas, incluso también fueron mancilladas y difamadas, como Guadalupe Vélez. Pero no quisiera tosigarte ni a quienes me están viendo en estos momentos con grandes nombres, con los nombres que le dieron y con mucho ese lustre en esa perspectiva teatral y con los vericuetos y los géneros que eso implica, la zarzuela, en fin, la comedia, todo esto. Esta pátina de liberación en donde ahora sí muchas mujeres pueden vestir, y siempre debió haber sido así, pero estoy detallando un orden cronológico que implica un desarrollo mejor. Quiero decir, pueden vestir como a ellas les plazca. Les llamaban de todo. No quiero abusar de los adjetivos, no es lo mío, pero ya te imaginarás, tú sabes bien, quienes me ven también, la serie de adjetivos que recibieron todas esas mujeres y que aún así permanecen en la memoria, o al menos en la de quien quiere justamente hacer un homenaje a ello. Pasando a otro tema que no es tan diametralmente distinto,
es el que te ha involucrado a ti justamente como uno de esos hombres que a través de adjetivos y a través de admoniciones ha pretendido mancillar a una mujer. Esto nada tiene que ver con una definición ideológica, con una definición política, ni tiene que ver con el ejercicio del periodismo y la gran caricatura. Hace poco tú citabas y te contestaron de la manera más ingente posible, llenos de ignorancia. Citabas, digo, a el Chango García Cabral, que sí fue, me parece, el veracruzano, uno de los grandes, grandísimos artistas, cartonistas de nuestro país, en particular entendiendo que esto es subjetivo, porque a mí me gustaba de su trabajo más que cualquier expresión ideológica o política, cómo podía rescatar lo que yo le llamo el alma, el donaire que cada uno de los personajes tenía, como lo hizo con Salvador Dalí o como lo hizo con María Félix. Me gustaba más así, y no precisamente como retratista. Él tiene muy pocos retratos que se le conozcan. El caso es que nada tiene que ver el hecho de que tú hayas empleado los adjetivos que empleaste en contra de una legisladora, de Andrea Chávez, y que marca, mira, no un tweet o dos tweets, o, o la difusión de una imagen alterada que has aclarado tú que no está alterada, que no la alteraste tú, quiero decir, sino que solo la difundiste. De acuerdo con la ley, con una ley con la que yo coincido, con la ley Olimpia, pero más allá de que coincidamos de acuerdo con la ley, difundir ese tipo de imágenes, las hayas tú alterado o no las hayas alterado, es un delito. Y como he dicho, no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio del periodismo. Nosotros, ¿a ti te consta? Hemos aludido a mujeres por lo que piensan. Hemos aludido por lo que dicen. Incluso muy pocas veces hemos aludido a su fisonomía, siempre y cuando lo hayan hecho ellas mismas, incluso en son de broma. Recordarás Citlali Hernández, cuando uno de los más recientes sismos fuertes que se sintieron en la Ciudad de México ofreció disculpas, dijo porque se cayó, y entonces asociando su caída con el posible acto telúrico preguntaba a ella si todos estábamos bien. Eso es humor. Tengo para mí que reírse de uno mismo es también un signo de inteligencia, pero nada tiene que ver con los términos que tú has empleado para dirigirte a ella y que implican una constante, para dirigirte a distintas otras personas, con las que yo en lo personal no coincido, en efecto no coincido. Esencialmente no coincido con Claudia Sheinbaum, pero eso no me lleva a prevaricar sobre ninguna de sus características físicas. Me lleva a decirle, y a ti te consta, porque estos no son baños de pureza en modo alguno, criatura. Como una criatura política del presidente. Como alguien que está ejecutando todos los elementos y todos los lineamientos que le ha dictado Andrés Manuel López Obrador, y ahí se encuentra la sustancia del pensamiento crítico o la creatividad de artistas. Pero no en la alteración, adulteración de una imagen para hacerla pasar como real y llenarla de adjetivos. Eso es agresión. Incluso quitémosle la índole sexual. Eso es violencia. Como la que desde el otro extremo también se ha ejercido violencia en contra de Norma Piña, en contra de Lili Telles, en contra de la periodista Lourdes Mendoza. Recordarás, porque estoy seguro que tú estás viendo este video, así me has dicho que tú das seguimiento a nuestro trabajo, que nosotros en cada momento hemos alzado la voz, y te digo a ti,
porque las audiencias de etcétera saben que lo hemos hecho permanentemente en contra de la serie de ataques que ha recibido Lili Telles, como dije, o Lourdes Mendoza, como dije. Vuelvo a decir sus nombres, porque me parece muy lamentable que ellas estén apoyándote a ti de la manera en la que tú has mancillado a la propia legisladora de Morena. Te lo digo así, te lo digo en público porque en privado te solicité una entrevista, tú tienes tus razones, las que tienen que ver con la defensa legal que establecerás, y que en consecuencia, como un elemento mínimo de transparencia para quienes me están viendo, sepan que yo hice esa solicitud y tú la denegaste, a diferencia de haber aceptado con Luis Cárdenas. Conmigo hubiera sido y sería, porque lo reitero, la invitación, un intercambio franco, muy al estilo de etcétera, respetuoso también, intenso sin lugar a dudas, que se le va a hacer, ese es nuestro estilo, para dejar muy claro que una cosa es el ejercicio del periodismo y otra cosa es la equivocación en la que tú has estado incurriendo sistemáticamente y que, bueno, pues en efecto, aquí, fíjate, yo estoy viendo tantos y tantas publicaciones. ¿Te acuerdas de Begoña Palacios? Cómo la maltrataban también por salir en el tablado. Decían en ese entonces en paños menores. Estas expresiones en contra de las mujeres son proverbiales. Estoy revisando aquí 1928. Hay distintas de Jueves de Excelsior. Hay distintas expresiones vejatorias en contra de las mujeres por cómo vestían, etcétera, etcétera. Este es un gran número de Jueves de Excelsior de 1928 también. No puedo detallar más porque la exposición de imágenes aquí podría en efecto impedirme que este video pudiera seguir circulando. El caso es que en efecto es histórica esta manera que tienen quienes creen o se sienten con el derecho de hacer humor para mancillar, para cuestionar, de manera violenta a las mujeres. Y creo que sí hemos ido desarrollándonos como hombres y mujeres, como civilización, para atajar sin lugar a dudas este tipo de expresiones que, reitero, nada tienen que ver con la libertad de prensa.